Bienvenidos al episodio inaugural de FDS Over the Top, el podcast salmón de la industria de la televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer todos los meses este repaso que vamos a hacer de la actualidad del mundo audiovisual, especialmente centrado en la industria y la parte de negocio, tengo conmigo a José Luis Hurtado de Over the Top. José Luis, ¿cómo estamos? Pues muy buenos días, Carlos. Muy bien. Mucho sol aquí en Valladolid, así que estupendo. Aquí estamos con unos días de sol, un calor insoportable a mediodía, pero luego frío, pero luego... Bueno, fin, está la tiene. Cosa. Aquí en la misma calle, en una acera hay 5 grados y en la acera de enfrente hay 15. Así que... Sí, aquí así estamos exactamente igual en Levante, pero bueno, en fin, que no nos quejaremos, que dentro de nada tenemos la Semana Santa y tiene que venir la gente aquí, que si no, esto no funciona. José Luis, vamos a todos los oyentes que se han despertado hoy con el programa en su reproductor de podcast a introducirlos un poco en este programa inaugural, que va a ser FDS Over the Top, y empecemos primero diciendo y comentando qué es lo que estás haciendo tú en Over the Top. Bueno, pues FDS Over the Top no es otra cosa que Fuera de Series, porque es un programa de Fuera de Series que va a estar en Gran Angular, ¿no? Que esto no sé si lo has dicho ya, pero bueno, no lo digo yo. Y el Over the Top, pues es el proyecto mío personal, ¿no? Es una newsletter y es un podcast que podéis encontrar en overthetop.es con las 3 W delante. Y ahí escribo yo sobre series y aparte pues un pequeño podcast que a veces acompaña a la newsletter donde, bueno, pues comento algunas series, lo que estoy viendo, un poco de forma secundaria, ¿no? Lo mío es escribir sobre series, siempre es lo que más me ha gustado y ese es un poco el proyecto principal. Y nosotros pues nos juntamos porque somos 2 frikis, porque nos encanta todo lo de... Este podcast se iba a llamar en un principio ¿Cómo se hace la salchicha? Pero creo que esto es un chiste privado que solo los oyentes hardcore de Fuera de Series sabrían a qué nos referíamos, ¿no? Igual daba lugar a malinterpretaciones por otro lado. Así que al final hemos juntado los nombres de los 2 proyectos y esto lo que es, pues es una crónica de algo que es súper entretenido, que a mí me parece incluso mucho más entretenido que la actualidad de Apple, que tú y yo llevamos muchos años siguiendo, ¿no? Cada uno por nuestra parte, pero es que esto es más divertido ahora. El tema del streaming, el tema de las fusiones, las adquisiciones, los pactos, las puñaladas, los proyectos que se anuncian, los recortes. Entonces yo me lo estoy pasando tan bien y yo sé que tú también te lo estás pasando tan bien que vamos a compartirlo con los oyentes y vamos a hacer un programa mensual donde de forma divertida y amena pues vayamos narrando un poco la crónica de todo lo que ocurre, ¿no?, en la industria. Efectivamente, yo, para todos aquellos que me conocéis, si me habéis oído previamente, sabéis que a mí, ya no solamente en el mundo audiovisual, sino en general, siempre me ha interesado el cómo se hacen las cosas y cómo llegan al final, ¿no? Yo era de las personas que veía esos documentales cortitos que hacían, yo creo que en Discovery, cosas por el estilo de cómo se hacen, me fascinan. O sea, desde cómo se hace un lápiz a cómo se hace algo, es una cosa que siempre me ha intrigado muchísimo, el cómo funcionan las cosas y el cómo se hacen. Y evidentemente en el mundo audiovisual, y como bien dice José Luis, nunca ha habido calma. O sea, es un mundo en el que se mueve tantísimo dinero, se mueve tantísima, en el que combinas la parte de negocio con la parte creativa, que siempre da lugar a que tengas movimiento, pero es que los últimos años, desde la llegada del streaming desde luego, y los últimos 3 años, pandemia por en medio, es un mundo en el que no dejan de salir noticias y de cambios de modelo de negocio, de cambios en la forma de hacer las cosas, de cambios importantes de personal, de salidas, entradas, regresos, como el caso de Bob Iger en Disney, que nos marcan muchísimo, lo que luego vamos a poder ver, porque al final pues no deja de ser importante el que si los números no salen, tengamos una serie, tengamos otra, se renueve, se cancela, o tengamos presupuesto para tener una gran superproducción. Hay un indicador que yo creo que es muy significativo de lo que ha supuesto el boom de la industria generando noticias continuamente, y es el Fuera de Series diario, ¿no? Yo recuerdo otras épocas de que tú hacías Fuera de Series diario, el streaming actual, que realmente yo veía, yo que te seguía, veía que tenías a veces problemas para llenar un programa y ahora es al revés, tienes problemas para dejar fuera cosas todos los días de la cantidad de trailers, proyectos que se anuncian, resultados financieros, declaraciones de unos y de otros, ¿no? Es apasionante y bueno, yo después de ver aquel episodio de Succession de la Junta de Accionistas, que para mí hasta ahora ha sido el mejor de la serie, me enganché a todo esto y vamos, yo estoy esperando la próxima presentación de resultados de Netflix, bueno, como si fuera la final de la Champions directamente.
Sí, eso nos pasaba antes con las Keynote y las cosas de Apple. Es cierto que yo creo que ahí fueron precursores, pero ahora nos ocurre con absolutamente todo. Yo tengo marcado ahí el 18 de abril. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta en la madrugada. Bueno, la noche, porque será cuando cierren la bolsa en Nueva York, que será en torno a las 10 de la noche. Con el cambio horario no sé si serán las 9 o las 10, porque creo recordar que los americanos para entonces ya habrán cambiado y volveremos a tener una distancia normal, ahora que nosotros la cambiamos justo este fin de semana que estamos grabando José Luis y yo. Vamos, si quieres, con las noticias. Lo que vamos a hacer fundamentalmente en la estructura del programa es comentar primero las noticias que hemos entendido más interesantes durante el último mes y avance de lo que nos va a ocurrir. Un tema de la semana, que yo creo que siempre tendremos algún tema importante y que ya os adelantamos que para el mes de abril desde luego tendremos los resultados trimestrales de las compañías. Los correos y los mensajes que nos dejen los oyentes, que es una parte bastante importante. Ahí hay varias opciones para poder hacerlo. José Luis tiene su grupo de Telegram en Over the Top dentro de Telegram, que la dirección es telegram.me/Over the Top. Over the Top CM. Lo tenéis ahí, nosotros lo sabéis que lo tenéis en telegram.me/fuera de series, y luego si nos estáis escuchando en Spotify en el móvil y también en la tableta, desde ahora también nos permite dejar comentarios, así que nos podéis dejar de ahí, que lo recopilaremos todos, o preguntas o comentarios o lo que queráis hacer para que lo podamos comentar a partir de la semana que viene, además de tenerlo iVoox, aquellos que nos jugáis en iVoox, que sabéis que tradicionalmente ha sido la única plataforma que te ha permitido tener esta interacción con los oyentes en el mundo del podcast. Y luego, porque esto no deja de ser un programa de fuera de series, pues José Luis y yo recomendaremos cosas, porque si no recomiendo yo una cosa en fuera de series, me quedo bajo. Y aprovechando Spotify, haremos una pequeña encuesta, ¿no? Para el próximo. Yo creo que también es una cosa que podemos hacer. Sí, tendremos una todas las semanas, como os digo, todos los meses, la tendréis allí dentro de Spotify. Si la reproducís dentro de Spotify en el móvil, os aparecerán tanto la posibilidad de mandarnos cualquier tipo de comentario, de mensaje o de pregunta, como responder una encuesta que haremos mensualmente para comentarla, el resultado de la semana del mes siguiente. José Luis, arrancamos con las noticias y lo primero, divertidísimo, porque yo cuando la leí dije, madre mía de mi alma, cómo son los abogados. Esta es la típica noticia de abogados. Hay un follón brutal montado entre Warner Media Discovery y Paramount por los derechos de South Park. ¿Por qué? Pues porque Paramount es la que tiene los derechos iniciales de South Park. Bueno, realmente la tienen sus creadores, que se han hecho multimillonarios gracias a la licencia, igual que lo ha hecho Deep Wolf. Y en su momento llegaron a un acuerdo para emitir South Park en Estados Unidos, a condición de que compraban las temporadas anteriores y les iban a producir 3 temporadas nuevas de 10 episodios. Bueno, pues resulta que la cosa no ha ido así. No sé quién negociaría por la parte de Warner el número de episodios que iba a comprometerse esto. El caso es que a día de hoy, de esas 3 temporadas, la primera la cortaron. Claro, es que si lo que firmaste es que te llega una temporada, tú pensás que eran 10 episodios y te entregan 2, pues ya empiezas fastidiado. La segunda te han dado algo. El caso es que 3 años después solo le han dado 12 episodios, pero para echar más sal en la herida, en paralelo, Paramount Plus, y además no se han callado, no es que lo hayan mantenido de repente de golpe, sino que sacando pecho de que tenemos contenido, ha decidido que va a lanzar películas o especiales, porque no pueden emitir episodios, porque las series las tienen vendidas a Warner, pero han emitido, claro, películas especiales que cuando emites 14, que es lo que van a producir, pues hombre, ya no son tan especiales, es que están produciendo más para sí mismos que para Warner, que estaba pagando en el torno, creo recordar, de 300 a 500 millones por todo el catálogo. Y sí, los episodios de South Park clásicos son importantes y es una de esas series, pues como ocurre con Friends o como ocurre con muy poquitas, que la gente las sigue viendo, pero los episodios nuevos son realmente los importantes. Es una cosa entretenidísima de esto solamente puede ocurrir entre abogados. No, y además esto es una noticia real, esto no está guionizado por Taylor Sheridan, ¿no? Que podría estarlo, porque madre mía del amor hermoso. Yo cuando lo leía, además, digo, bueno, ¿quién les ha engañado a estos pobrecitos, no? Con el contrato que firmaron, y luego no solo no te doy episodios de nuevas temporadas, o lo que te doy es nimio, sino que encima los guiones los convierto en películas extendidas y los estreno por mi cuenta en mi plataforma. Bueno, pues han llegado las puñaladas a la guerra del streaming. Esto es así. Así que denuncia 500 millones pagó el Warner Media Discovery, que son los que están pidiendo que le devuelvan con intereses por mala fe y cabreo. Así que esto es lo que hay. Bueno, pues yo te voy a comentar un artículo en Manori Ravindran en Variety que me ha encantado, y es el estado del mercado de las licencias. Es un artículo muy extenso donde juntan a varios responsables de estas compañías de distribución. Y entre todo lo que comentan, hablan, por ejemplo, de cómo ha cambiado tras la pandemia el mercado y cómo se nota la falta de dinero. Por ejemplo, hablan de cómo las plataformas licencian para un único territorio. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, cada vez más en Netflix, donde oímos, Netflix ha comprado los derechos de tal serie. ¿Va a venir a España? No.
los ha comprado solo para estos 4 o 5 países. Habla también un poco del problema que están teniendo a la hora de producir contenido por el aumento de costos de rodaje en Canadá. Tú sabes que tradicionalmente en los últimos años se ha rodado muchísimo, sobre todo en la zona de Vancouver. Era mucho más barato que rodar en Estados Unidos. Bueno, pues ahora estos costos se están disparando y esto es otro problema a añadir a esta orgía de gastos a la que tienen que hacer frente todas las empresas, ¿no? Luego hablan de algo que nosotros ya hemos comentado cada uno por nuestra cuenta y que viene produciéndose en los últimos años, y es como la audiencia joven es una audiencia que consume todo a través del teléfono móvil. Esto pasa también en los países emergentes, donde todo el internet pasa por el teléfono móvil, y sobre todo los jóvenes que se están consumiendo muchísimas plataformas FAST y AVOD, es decir, estas plataformas gratuitas con anuncios, ¿no? Lo cual bueno, pues es un golpe en la línea de flotación para el tema de las suscripciones, ¿no? Luego hablan de cómo van a volver las coproducciones, porque claro, a la hora de afrontar todos estos costos en alza, bueno, pues las plataformas, y esto lo estamos viendo ya desde hace tiempo, ¿no? Aquí en Europa pasaba mucho con Sky y con HBO, y lo vamos a ver cada vez más. BBC, por ejemplo, produce mucho en régimen de coproducción. Y bueno, pues el sector de la distribución pues se está consolidando y están, sobre todo es lo que comentaban, ¿no? Las compañías más pequeñas no están pudiendo seguir adelante y se están quedando solo las más grandes. Es decir, un mercado que quizás es el menos conocido, de la distribución, pero que está en completa transformación, ¿no? También. Sí, es una cosa, al hilo de lo que contabas tú, por un lado, la parte del FAST, que es un acrónimo que os vais a tener que aprender porque lo vamos a nombrar un montón de veces, que es la televisión de toda la vida, pero por streaming, es decir, gratis con anuncios. Es lo de toda la vida, pero ahora por streaming. Pluto TV. O YouTube, es decir, es que al final es lo que estamos acostumbrados a ver en YouTube y en Twitch, es como los anuncios de los periódicos, de nos cabría cuando nos ponen anuncios en algo que pagamos, y cuando pagábamos el periódico o las revistas en su momento en papel, asumíamos que iba a tener anuncios y no teníamos, y todo el mundo acepta, salvo yo que debo ser de los 4 personas en España que pagamos YouTube Premium porque no aguanto leer los anuncios, y sobre todo mucho más que por eso, por tenerlo de fondo, porque digo muchísimo, entiéndaseme podcast, pero por ejemplo lo que hace Kevin Smith o varios programas diarios resacado de radio que yo lo escucho y lo quiero tener de fondo, lo quiero tener en que se pueda ver mientras estoy leyendo alguna cosa de fondo, y solamente por eso de verdad que para mí sí que vale la pena, más allá de los anuncios que también. Pero esa línea es que es un público que está acostumbrado a tener anuncios en las dos plataformas de consumo masivo, la que han tenido, que son especialmente YouTube y en los últimos tiempos Twitch. Y luego la línea de lo que comentabas tú, de la coproducción, yo leía hoy precisamente que lo sacaba en la newsletter, el análisis que ha hecho el redactor jefe en Europa de The Hollywood Reporter de las tendencias de Series Manía, que se ha producido pasado los últimos 10 días, la última quincena, pero como suele ser en los festivales, empezó un viernes y acabó el domingo siguiente. Y la cuarta cosa que ellos sacaban era que había ideas originales, pero que todas requerían coproducción, que todo el mundo estaba buscando coproducción, y ahora que tenemos, por ejemplo, Platin Industria, que se ha anunciado con esta ficción en el que va yo, lo que se buscan constantemente es no el que tengas alguien una plataforma que te ponga el dinero, sino coproducciones entre 2 o 3. Y de la licencia a mí me llamó la atención mucho esta semana una serie de Nokia que se estrenó el año pasado en Serializados, que estuvo durante un tiempo limitado en Filmin, sobre la creación de los primeros teléfonos móviles en Nokia, sí. El cómo habían comprado los derechos, creo recordar que era para Video ahora de cabeza, solo para 3 países europeos, que es una cosa que dices, bueno, si fuese un Movistar, entiéndeseme, o un Orange, o un Vodafone, o algo que tenga solamente la localización aquí, podría ser lógico, pero que compre los derechos en Italia y no los compren en España ni en Francia, fue una cosa que me extrañó muchísimo. Es que esto era impensable hace un año, cuando realmente el tema de la exclusividad era, no sé, algo que inimaginable, que una plataforma cediera parte de lo producido a otra. Luego hemos visto cómo HBO vendía series, hemos visto cómo a la hora de traer Poker Face para Sky Showtime dicen, pues no lo sé, pues vamos a ver. Oye, es una serie Peacock, que sois Peacock vosotros. Ya, pero es que igual si alguien nos da más dinero, igual no sale más a cuenta venderlo, ¿no? Y Iger diciendo también que lo de las exclusividades en Disney, pues que se la van a pensar, van a dar una vuelta. La gente necesita sacar dinero debajo de las piedras, y eso significa pues bajarse los pantalones en como digo, en cosas que antes eran impensables, ¿no? Yo recuerdo hace unos años, yo juraré que era Netflix, alguien que renunció a tener, si no recuerdo mal, Doctor Who, porque no podía tener una exclusiva.
Y decía, si no lo queremos en exclusiva, no lo queremos. Si vas a venderlo a alguien más, no lo queremos. Es una cosa curiosísima. Y creo recordar que era Netflix. Hablando precisamente de Netflix que poquito a poco empieza a tambalearse el tercer gran pilar de los 3 que tenía, y 2 ya se lo ha cargado. Netflix en su momento, yo siempre lo cuento, decían que no iban a tener anuncios, una cosa de fuera, no iban a atacar las cuentas compartidas, segunda cosa que se han cargado, y la tercera es, no vamos a hacer deporte en directo, porque deporte no hay pocas plataformas que tengan más deporte, especialmente en series documentales. Ahí tenemos todas las del mundo. Pero el directo era una cosa que Netflix nunca se había querido meter. Ellos tienen una infraestructura muy, muy trabajada para emitir en vídeo bajo demanda, pero el directo requiere toda una problemática diferente, hasta el punto de que la gran compañía que hizo esto, que fue una propietaria, una compañía que desarrolló la liga de béisbol americana, la MLBTV, la compró Disney por 2.000 millones hace un poquito de tiempo, porque no es lo mismo, como os digo, emitir 20 señales en directo que emitir por muchos episodios o por muchas llamadas que tengas un contenido que tienes alojado dentro de tu disco duro, que uno que se está produciendo en ese mismo instante. Netflix, como sabéis, ya ha empezado a hacer probaturas. La primera de ellas fue la retransmisión de la gala de la gente guapa, porque puestos a hacer una gala de un sindicato, hacer lo de los actores. Yo eso lo entiendo. O sea, antes que la de los guionistas, pues sí, yo quiero mucho a los guionistas, pero no es lo mismo ver a Zendaya y en recibir uno de los premios que ver a cualquiera de los guionistas. Y le hicieron curiosamente en YouTube, como os digo, porque decían que no tenían todavía la plataforma preparada para lo que querían hacer, o porque, y es lo que me maligno yo, porque su gran primer evento, especialmente para Estados Unidos, pero con emisión mundial, pero por las horas, aquí creo que se emitía a las 4 de la mañana, si no recuerdo mal, era un especial de Chris Rock, el primero que hacía en 4 o 5 años, de los 3 que había firmado originalmente para la plataforma, que tuvo además un previo y un postpartido, como si esto fuese la final de la Champions. Teníamos tanto el avance como la posterior, y que les funcionó, por lo que sabemos, que una vez más, como no tenemos números, aunque yo no me extrañaría que esto lo diesen en los resultados trimestrales, sí, si les fue muy bien, porque cuando quieren darlos sí que los dan, sí que los dicen, igual que tenemos el top 10 de series o el top 10 de películas a nivel global y también por países. Yo no descartaría que esto lo diesen. De YouTube, evidentemente, sí lo tenemos, es 1,5 millones. ¿Son muchos o pocos? Pues no lo sé, porque no puedo compararlo con otra cosa previa que hayan tenido, y al final lo comparas con la gala de los Oscar, ya no es lo que tenga de distribución allí en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y sí que creo que es el punto inicial de al menos tenemos las infraestructuras, si en un momento dado hay que decidir, donde digo, y si se librara de repente un derecho. El gran problema que creo que tiene el deporte es que si vamos a comprar, posiblemente queramos derechos mundiales, y ahí no lo sé quién pueden comprar ellos para poder tenerlo, pero están montando la infraestructura para hacer emisiones en directo, y ya veremos si deporte. Yo les escuché hablar en las últimas rendición de resultados que descartaban los deportivos por el precio que tenía. Netflix tampoco está ahora para echar muchos cohetes ni fuegos artificiales al cielo, ¿no? Entonces probablemente ellos vayan a otro tipo de eventos, o lo que tú dices, busquen algún deporte en el cual tengan accesibilidad. En ningún caso va a ser el fútbol, en ningún caso va a ser la Fórmula 1, el tenis, que son derechos que están de momento muy por encima de sus posibilidades, pero en algún resquicio se van a meter para ellos ir probando, ¿no? Y esto desde luego son eso, el poner en marcha ese sistema de streaming. Se habla ya de un botón nuevo que se llame en vivo dentro de la interfaz, que se pueda pausar esas retransmisiones, rebobinar, comenzar al inicio si llegas tarde, ¿no? Incluso si sales del evento en vivo, que luego puedas tenerlo en el apartado de seguir viendo. Entonces ellos están preparando la infraestructura, y luego arreglo a las posibilidades económicas que tengan. Por eso es tan importante esta rendición de cuentas de abril de Netflix. Veremos a ver por dónde tiran. Solo tienen no solamente Movistar Plus, que yo creo que nuestros oyentes serán lo más habituado, al menos lo que tengo yo, posiblemente Vodafone ahora se lo tenga también, y el tema de los 7 días, sino quien conozco yo de primera mano que tiene eso integrado en la plataforma a día de hoy es Hulu, porque Hulu ha integrado todo el contenido cuando tienes el paquete junto con ESPN, y todo el deporte que hace ESPN lo puedes ver o desde la propia aplicación de ESPN Plus o desde la aplicación de Hulu, y tienes un botoncito de directo en el que puedes seleccionar si quieres ir al directo en cada instante, las mejores jugadas si ya las has visto previamente, te puedes saltar al principio porque ellos empiezan la retransmisión unos 30-40 minutos previos a hacerlo, y lo único que hacen es no anuncios, porque ahora empiezan a tener anuncios, sino un cartelón de dentro de poco empezamos. Te puedes saltar esa parte y que vayas directamente al principio del partido, y luego si es un partido en el que tenemos partes o sets o cosas similares, que saltes directamente al lugar. Y yo creo por ahí irán los tiros en los próximos años de cualquier plataforma que vaya a integrar este contenido en directo, como el otro lado, como os digo, ya hace aquí desde luego Movistar Plus. Y la gran lucha va a ser por los derechos globales.
Aquí yo creo que, fíjate, cuando estamos hablando de que en distribución se compra para un territorio o dos territorios, en el caso del deporte no. Lo que interesa son los derechos globales, lo que ha hecho Apple con la MLS. O sea, me voy a quedar con todo el soccer americano, pero para todos los países del mundo. Luego hablaremos un poco más de ese tema. Bueno, yo estoy enganchado a dos cosas, Carlos. Estoy enganchado a Yellowstone, que es adictiva, no, lo siguiente. Y estoy enganchado a otro culebrón, que es quién se va a quedar con Hulu, por Dios. Porque es que esto no tiene desperdicio. Llevamos un año de dimes y diretes, de declaraciones de Bob Iger diciendo... bueno, vamos a poner en antecedentes. Hulu es esta plataforma de streaming, una de las más exitosas de Estados Unidos y las más queridas, porque tradicionalmente las cadenas network ponían ahí sus episodios una vez que habían sido emitidos en lineal. Con lo cual, bueno, tú que eres, además, explícalo tú, pero si es que eres suscriptor de Hulu desde tu más tierna infancia, que yo recuerde. Yo soy consumidor, es decir, Hulu es la evolución de lo que cuando veíamos Perdidos decíamos, ¿y por qué esto no se podrá ver después en las cadenas? Originalmente lo que hicieron todas las cadenas en abierto americanas eran tener en su propia página web, porque todavía los móviles ni las tabletas todavía no llegaban, y los móviles todavía no estábamos en la tercera, cuarta generación, que es cuando empezamos a tener de una forma habitual el tener primero 3G y posteriormente 4G, lo que hacían era colgar los vídeos allí. Hay un momento en el que estas personas que se iban muy mal entre ellas, mejor dicho, que compiten mucho, pero de vez en cuando logran aunarse, igual que las discográficas en su momento intentaron lanzar lo que fue un Apple, después un iTunes o lo que actualmente puede ser un Spotify, decidieron hacer un único sitio donde destinar al día siguiente de la emisión en lineal sus episodios de sus series para, fundamentalmente, consumo de aquella gente que no había podido ver el episodio y que se reenganchase con la idea de que volviesen a verlo en directo, porque eso es lo que ellos realmente querían. Y eso es el origen de Hulu. Fue un acuerdo entre las 4 grandes cadenas americanas, entre ABC, CBS, NBC y Fox, de vamos a poner nuestras series al día siguiente. Se fueron saliendo poquito a poco cada una de ellas. A día de hoy, hasta hace menos de un año, solamente quedaba el contenido de ABC y de NBC. Fox fue la primera que se marcó 8. CBS, cuando se crea CBS All Access, en su momento el precursor actual de Paramount Plus, se lleva también todas sus series a su propia plataforma de streaming, y quedaba el contenido de NBC, que a principios de este año, a finales del año pasado, se lo ha llevado todo a Peacock. Con lo cual, fundamentalmente lo que queda es el contenido propio de ABC y del resto de los canales, Disney Channel y cosas similares del grupo Disney, el contenido evidentemente de FX, que ha sido una de las grandes aportaciones que ha tenido, ya no solamente las series que emitía tradicionalmente en lineal FX, algunas de las clásicas no las tienen porque no tienen los derechos, sino que se empieza a producir mucho más directamente para Hulu, y ese es fundamentalmente lo que hay. Lo que ocurre es que la participación en su momento tuvo que hacer un reparto cuando hubo la compra de todos los activos de Fox, quitando el canal lineal y quitando Fox News y quitando alguna de las cosas de deporte por parte de Disney. Con lo cual, a día de hoy, el accionariado es de un 66,66%, es decir, 2/3 es de Disney y 1/3 de el grupo Comcast, que era originalmente, antes de que sale NBC, el propietario, que sigue siendo el propietario a día de hoy, del grupo de NBC Universal y de Peacock. Y ahí la movida que hay es que el año que viene vence una doble oportunidad de que cualquiera de los dos, por un lado, Disney tiene el derecho de comprar a una valoración que se haga independiente, pero al mismo tiempo Comcast tiene el derecho de obligar a Disney que la compre por ese mismo precio, y ese es el problema. Y la valoración, yo creo que hasta hace poco andaba en torno a los 9.000 millones de dólares, que ya les podemos decir a los oyentes que la unidad que vamos a manejar en este programa son 1.000 millones de dólares, el billón americano, ¿vale? Pues 9.000, ¿vale? 9.000. Y claro, Bob Iger pues va diciendo por ahí, ahora es que igual eso era de esa valoración, ahora ya no, porque esto ha cambiado mucho. Y andaban diciendo, a ver si es que Comcast, que tiene dinero, lo que quiere es comprar Hulu, pero luego escuchas al CEO de Comcast y dice, nosotros estamos encantados con venderle a Disney, nosotros esos 9.000 millones nos vienen estupendamente, y si Disney no lo quiere comprar, podemos escuchar ofertas de terceros. Es decir, ¿qué pasa? ¿Nadie quiere Hulu ahora mismo? ¿O es que estos son simple y llanamente las típicas negociaciones que en este caso las están haciendo de cara a la prensa, de este piso no vale tanto como estás pidiendo, es que fíjate que hay goteras, es que te han construido delante, ya no tienes vistas, pero en el fondo, una vez que baje el precio, sí que va a haber venta. Pues ahí estamos. Es una mezcla de las dos. Es decir, yo creo que es un tema de dinero, como todo en este puñetera vida. Pero es que es cierto que Disney requería de Hulu hace tiempo, pero desde el lanzamiento de Disney Plus, es que internacionalmente no existe.
es que ellos cuando tienen la apuesta y deciden que internacionalmente integran todo el contenido, es decir, nosotros hemos visto anuncios en lonas y en Mupis de Pam y Tommy con el logo de Disney Plus abajo, que es una cosa que era absolutamente impensable en Estados Unidos, pero ya empieza a cambiar la tendencia. O sea, ya empieza a cambiar la idea de, oye, si al final lo que tengo que hacer es cambiarme de plataforma, ¿qué diferencia hay? Y Disney va a producir ahora Deadpool, la tercera parte, y ya han dicho que van a hacerla con el Rey y no tienen ningún tipo de problema de que sea para mayores de 18 años. Y al final le queda este resquicio de algo que el gran punto, como decías tú, es que es una de las plataformas con mayor éxito en Estados Unidos, tiene 40 millones de suscriptores que pagan como mínimo $10, que lo más habitual es que no solamente tengan Hulu, sino que tengan un paquete, que es el que tengo yo, entre Hulu, Disney Plus y ESPN, que evidentemente, como tienes todo ese paquete, es mucho menos probable que te vayas. Ahí solamente se le va en torno a un 1 o un 2% cada mes de suscriptores, que está muy por debajo de la media de la industria de cualquier plataforma de streaming. Y Disney no quiere pagar este dinero porque no lo tiene a día de hoy, porque es muy complicado. Comcast está en una situación privilegiadísima de decir, háblame, querido, dime qué es lo que hay, porque tengo la sartén por el mango, y hay varias opciones, incluida una que daba Julia Alexander en su columna, en su newsletter semanal de PAC, varias alternativas, incluyendo el que Disney pueda hacer un spin-off, el que la pueda sacar como empresa cotizada independiente, que quizás es la última tendencia que pueda haber. Es lo último que se está rumoreando más, con participación de ellas dos, y veremos si de una salida. O al menos pegarle una patada para adelante, porque yo creo que alguien lo que quiere es no soltar pasta. Vamos a ver cómo va la cosa. Es que Disney Plus está ante una reestructuración, que luego hablaremos de ella, que va a ser apocalíptica. Bueno, lo que está pasando en Marvel, luego lo comentamos si quieres. Y claro, primero tienes que organizar la casa propia antes de decidir si incorpora una plataforma que efectivamente es muy querida, que es muy exitosa, pero que en realidad, lo decías tú antes, no necesita, porque su marca es Disney Plus. Y tiene que reorganizar Disney Plus antes que mantener Hulu, que sí es el mercado americano, que es muy importante, pero que todas están recortando. Y bueno, y Comcast tampoco la necesita a día de hoy, Hulu. Entonces, bueno, ¿y quién puede haber un tercer comprador que compre Hulu? Bueno, pues esto continuará. Desde luego que sí. Lo que también está continuando en Estados Unidos es la gente que se está dando de baja del cable. Había un análisis que lo pondremos, igual que todo lo que estamos comentando José Luis y yo, en las notas del programa, para que podáis leer todos los artículos y de todos los sitios donde saquemos las noticias. Un artículo que hace pues una de las personas que yo leo obligatoriamente todos los días en Internet, que es Ben Thompson, el creador de Stratechery, que es una persona que escribe diariamente, como os digo, sobre el mundo de la tecnología y del negocio, y tiene mucho centro en el mundo de los medios en los últimos 10 años, desde la llegada de Netflix, fundamentalmente streaming, y que hacía un análisis con datos que yo supongo que habré visto en algún momento, pero él los recopila todos, de cómo ha cambiado tan rápido el abandono del cable en Estados Unidos. Un cable que llegó a su pico en primeros de los 2010-2011, en el que hubo más del 100% de los hogares americanos con posibilidad de tener cable. Me diréis, pero Carlos, si hay 100 hogares, ¿no puede haber 100? Sí, porque había gente que lo tenía en las oficinas, porque había gente que lo tenía en los hoteles. Lo mismo que ocurre con los móviles, que podías sacarte de tener 1 y pico móviles por persona porque tienes el tuyo y el de empresa, pues igual ocurría. Y es que en cuestión de menos de una década ha bajado al 60%. Es que es un leñazo del 40%, que es una cosa absolutamente alucinante. El artículo es muchísimo más extenso, habla acerca de cómo Netflix puede cambiar y puede combatir esta cosa, centrándose sobre todo en el documental del que él es muy aficionado, de Drive to Survive, el documental sobre la Fórmula 1 de Netflix, pero sobre todo el por dónde ve la industria y por dónde funciona y cómo está afectando a una cosa como el deporte en Estados Unidos con las cadenas de regionales. A día de hoy solo hay un deporte al sentido nuestro del fútbol o del baloncesto nacional en Estados Unidos, que es la Liga de Fútbol Profesional Americano. Todos los demás se emiten 1 o 2 partidos a nivel nacional, pero todos los demás donde se emiten realmente son unas cadenas pequeñitas de deporte que vivían de tener una suscripción en cable. Y eso se le están recortando, y el gran problema que tienen ahora es que hay un gran conglomerado que tenía los derechos, al menos en el béisbol, que es lo que controlo yo más, de 14 equipos distintos a los que les deben 3.000 millones de pago de fee este año, en el que ha entrado en bancarrota. Bueno, realmente todavía no. Suspendieron pagos hace una semana y tienen un mes de gracia para ponerse al día. Eso quiere decir que si no logran arreglar esta cosa, van directamente a bancarrota. No va a salir un duro, porque ahí vamos a tener, igual que aquí, una interventor judicial, y va a haber equipos de béisbol, de hockey americano, de hockey sobre hielo y de la NBA, porque también tienen derechos de la NBA, que no van a poder cobrar el dinero que le debe la televisión, con lo cual veremos cómo cierran las plantillas y cómo pagan a los jugadores.
Veremos cómo ocurre, parece que van a retomar los derechos y esa sí que podría ser un buen punto de lanza, una posibilidad en el que de repente salgan derechos nuevos y Apple, Amazon y por qué no Netflix lo puedan comprar. El artículo, como os digo, es extenso, es muy entretenido, si os gusta el mundo del deporte especialmente, y lo pondré como siempre en las notas del programa, igual que todo lo que hemos comentado previamente, José Luis. Además es muy exhaustivo porque repasa un poco la historia de las grandes ligas norteamericanas, de cómo han ido vendiendo sus derechos a través del tiempo y de que algunas de ellas, por ejemplo la NBA, no se han actualizado a la era del streaming, ¿no? Todavía siguen manteniendo esa atadura al cable, que es verdad que nosotros nos hemos olvidado del cable ya desde hace mucho tiempo y aquí en España está en franco retroceso, pero sigue habiendo todavía muchísimo cable en Estados Unidos. Es un sistema de televisión muy arraigado y claro, sobre todo porque ha logrado retener en la era del streaming los derechos de retransmisión ahora tan cotizadísimos en las streaming wars de las grandes ligas, ¿no? Entonces, esta es otra lucha apasionante que estamos siguiendo, que es qué pasa aquí, se liberan esos derechos y yo metería a Google también, cuando hablabas tú de Apple, Amazon, yo metería a Google, incluso a Microsoft, ¿no? Habría que ver también si Microsoft no acaba metiendo, porque Microsoft algo va a tener que hacer con Xbox, y tarde o temprano siempre la veo como una posible compradora de alguna plataforma de streaming, la primera que pinche, y ahora mismo se están pegando ya y el Océano Rojo va a venir por los derechos de la Premier inglesa, ¿no? El 25 cuando concluyan. Ahora actualmente la tiene en Estados Unidos Peacock y veremos lo que ocurre. La de la Champions la tiene Paramount, allí el deporte lo tienen todo repartido. Los de la Liga Española la tiene, por ejemplo, ESPN Plus, que es donde normalmente yo veo los partidos de la Liga Española. Y a ver por dónde van las cosas en los próximos años, porque va a ser muy entretenido en este mundo de movimientos y de fusiones y adquisiciones, de las cuales parece que tenemos una absolutamente en ciernes, José Luis. Bueno, pues vamos a ver. Lionsgate. Lionsgate son estos estudios de cine responsables de grandes sagas como puede ser Los Juegos del Hambre, ¿vale? Y que durante un tiempo en los Oscars yo creo que hicieron bastante ruido hace unos años. Lionsgate compró Starz, que es esta plataforma que aquí ha estado siempre como canal, luego como plataforma independiente. En Estados Unidos tiene mucha más presencia que aquí, responsable pues de series como Outlander, aunque aquí la hemos visto en Movistar y la hemos visto también en Netflix. Y bueno, pues en el último año ha tenido mucho movimiento. Primero porque Starz cambió de nombre y pasó a ser Lionsgate Plus. Primero decían que iban a separar los estudios de cine de Starz y que iban a vender Starz. Luego dijeron que al revés, a finales del año pasado, que iban a vender los estudios de cine. En fin, quieren vender algo y no saben qué. De repente, la última rendición de resultados del 2022 desaparecen de varios mercados. A estas horas, cuando estamos grabando tú y yo, Carlos, yo creo que ya se habrán ido de España, porque era a finales de marzo cuando desaparecía Lionsgate Plus. Yo creo que desaparecen en mitades de abril, porque es cuando ha llegado la carta a los suscriptores actuales que los pasan a Prime Video aquí en España. Creo que era el 18 o el 14. El mail habla de que entre el 10 de abril y el 9 de mayo van a migrar a todos los suscriptores de Lionsgate Plus al canal de Amazon de MGM, que es un canal que está pendiente además de evolución. Está pendiente de pasar a ser MGM Plus, porque este es el rebranding que hicieron de Epix. Epix eran canales de cable que yo creo que estaba ahí metido MGM, estaba Paramount también. Bueno, pues al final que lo quedó Amazon dentro de su paquete de MGM. Y dentro de la estrategia de Amazon, que a mí me parece una estrategia súper inteligente, con Prime Video, que es un servicio de suscripción, con Freevee, que es una FAST, además muy exitosa, la antigua Internet Movie Database Televisión, y con este MGM Plus, que lo mismo vale para ser un canal dentro de streaming de estos adicionales, que es un gran negocio para Amazon, ahora mismo lo está explotando a conciencia, como un cable premium, ¿no? Un cable que puede ser vendido todavía en todos esos hogares en Estados Unidos que continúan con el cable. Bueno, pues resulta que esto se había anunciado en Estados Unidos y se anunciaron en España, que van a migrar a la gente a MGM y que en MGM, aquí dentro de Prime Video España, va a estar todo el contenido de Lionsgate Plus. Claro, nosotros a mí me lo pasó nuestro querido PJ Clean este mensaje, cuando nos llega se nos ponen las orejas así como los perros tiesas y decimos, ¿esto qué es? ¿Que Amazon va a comprar lo que era Starz? Tiene toda la pinta, pero no hay confirmación por ningún lado de esto.
No, yo creo que siguen las negociaciones detrás. Yo creo que, vamos, que ellos tienen el carnet de venta, lo sabe absolutamente todo el mundo. Hoy, precisamente, estaba escuchando yo una entrevista que le ha hecho Matt Belloni en The Town, el programa que emite 2-3 veces a la semana dentro de la red de podcast de The Ringer, al jefe de los estudios de Lionsgate, con el estreno de la cuarta película de John Wick, que es la que está manteniendo el estudio desde luego en los últimos años, y hablaban absolutamente de todo esto y hablaban de cómo, bueno, pues a ver por dónde puede funcionar y qué es lo que le queda, porque yo creo que tiene que ser muy complicado trabajar sin saber quién es tu jefe, o sin saber si la semana que viene te quedas sin trabajo o te venden a otro, y llevan llevándolo desde hace año y medio fácilmente. Bueno, pues veremos a ver. Esta es otra de mis culebrones favoritos, ¿eh? O sea que... Está muy divertido. A ver dónde acaba Lionsgate. Otra cosa que comentábamos antes, cómo Google podría hacerse con los derechos de deporte. Ya ha pagado a través de su brazo hermano, que es YouTube, una millonada por tener la gran jornada de fútbol americano. La NFL esto lo hace muy bien, y entonces tiene un partido los jueves que vende por un lado, tiene otro partido que es el de la noche del domingo que vende por otro lado, tiene otro partido que es el del lunes que lo vende por otro lado, y luego tiene el grueso de la jornada en sí, que se vendía actualmente a través de satélite. Era el único sitio donde podías verlo todo esto, y luego internacionalmente te puedes suscribir a su plataforma a través de DirecTV, y eso DirecTV no tenía dinero para hacerlo, y quien lo ha comprado actualmente son YouTube por 2.000 millones al año, que se dice pronto. Bueno, pues yo creo que encara para preparar esto, ahora que se está produciendo las finales del campeonato universitario de baloncesto, no solo el baloncesto, realmente son todas las finales universitarias, pero la más conocida es la baloncesto masculino y cada vez más la femenino. YouTube ha empezado a experimentar con una cosa que yo creo que va a implementar evidentemente la NFL, que es el tener hasta 4 reproducciones simultáneas de 4 partidos distintos que puedas verlo dentro de la propia plataforma. Es algo que ya tiene DAZN, si no recuerdo mal, es algo que os puedo asegurar que tiene desde luego ESPN Plus en Estados Unidos. Además puedes hacerlo de ver las 4 en mosaico, ver una grande y otra pequeñita abajo, como teníamos en las televisiones en su momento con el PIB, ver 3 y que una sea la que salga. Y la MLB también lo tenía en su aplicación para poder ver 2 o 4 partidos simultáneamente de béisbol. Es un pasito más atrás, como os digo, para la parte del deporte, que veremos cómo evoluciona, y sobre todo si se la vendan a alguien, aparte de que se la quede a la propia Google para trabajar esto dentro de YouTube. Yo desde luego estoy completamente convencido de que este va a ser la línea de crecimiento de YouTube, las retransmisiones deportivas, las transmisiones en directo, puesto que ya hace tiempo que cerró aquello de YouTube Originals, vendió Cobra Kai a Netflix, y por aquí va a estar el crecimiento de Google, que no tenía plataforma de streaming propia, y que yo creo que esta va a ser su gran apuesta, ¿no? Bueno, una de las ventajas de escuchar FDS Over the Top es pues conocer un poco lo que va a ir pasando, ¿no? Lo que va a ir llegando a España. Nosotros venimos anunciando un poco por separado, y ahora lo hacemos aquí de forma conjunta, que los precios de las plataformas van a subir, que lo que estamos pagando ahora lo vamos a pagar, en el caso de HBO Max, en el caso de Disney, por lo mismo con publicidad, y que el que quiera tenerlo sin publicidad pues va a tener que pagar un poquito más. ¿Cuánto más? Bueno, pues Warner Discovery, en un artículo publicado por Bloomberg hace un par de semanas, planea cobrar, según ellos, $10 al mes por ese nivel con publicidad, que es lo que estamos pagando básicamente ahora aquí en España. ¿Cuánto costaría la versión sin publicidad, que es la que tendríamos ahora actualmente? Pues subiría hasta los $15 o $16. Y esto coincide también con las previsiones de que Disney Plus se ponga un poco en estos precios, en unos 15 euros al mes, más o menos, que pueden ser 13,99. Esto habría que ajustarlo, ya lo veríamos en su momento. Si quieres ver Disney Plus, que se pasaría a llamar Disney Plus Premium, ¿no? Y aquí en el caso de Max, porque esto se va a acabar llamando Max cuando se fusione con... Bueno, no se va a fusionar con Discovery, va a meter contenidos de Discovery directamente, pues estará ahí en esos $15, 15 euros, y luego pues los 9,99 o los 8,99 con los anuncios, ¿no? Con la publicidad, porque es la forma de que se puedan financiar las plataformas, porque ahora mismo no llegan a fin de mes, para que nos podáis entender. Bueno, llegan a fin de mes, pero es que luego dicen, y se quedan tan anchas, no así Wall Street, que hemos perdido 3.000 millones de euros este año y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, hay una cosa que a mí no me gusta de todo esto, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, y es que en esa suscripción de 15 euros, esa suscripción premium, que yo la pagaría, porque yo los anuncios tampoco los aguanto, Carlos, tendríamos mejor calidad de imagen.
Y yo aquí siempre discrepo. ¿Por qué meter la calidad de imagen? Es verdad que el ancho de banda cuesta, que pagan las empresas también por él, pero me da mucha pena, ¿no? Por ejemplo, que la suscripción básica de Netflix siga a 720p, que es lo que hace 20 años teníamos cuando nos descargábamos perdidos por internet, ¿no? Pero todo parece que va a seguir esa tendencia. ¿Quieres el 4K? Pues va a estar en torno a los 15 euros al mes y sin anuncios. Y si no, te vas a un HD y te vas a la publicidad, ¿no? O sea, al final son argumentos de venta. Es decir, yo lo que más me cabrea de todo este tema es, por ejemplo, que Apple siga manteniendo todavía la tarifa de cloud con 2 gigas de almacenamiento en la nube en los tiempos que corren. O sea, es una cosa que me sigue pareciendo de manera indefensible cuando salió y ahora me parece más todavía. Es decir, como mínimo que respalde tu móvil. Y a partir de ahí, yo pago gustoso por lo que quieras, pero es insultante el que sigan teniendo. Y aquí con la imagen ocurre igual. Es decir, el coste adicional que tenga el de servirte a ti como usuario individual, eso es irrisorio. Porque el coste real ya lo tienes. Es decir, el coste son los servidores que cuestan muchísimo dinero, pero el coste de servirte a ti a 720p o a 4K no hay una diferencia sustancial y desde luego que se relacione con el incremento de precios y lo que queremos es ver coste contra el precio de venta al público que podamos tener. Pero al final es un argumento de venta. Yo, en esta línea de lo que comentabas tú, yo creo que va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido con la subida que se produjo a finales de año pasado de Disney Plus en Estados Unidos, que es, con el precio que tú pagabas hasta ahora tienes anuncios, y ahora tienes una por encima. Y van a subir de esa forma el precio, que es lógico, primero, por la pasta que le está contando. Segundo, porque les aprietan, desde luego, desde Wall Street. Tercero, porque el tipo de cambio se ha disparado en los últimos años, aunque ahora está un poquito más estabilizado con el dólar. Y cuarto y principal, por la inflación. Es que al final la inflación lo subimos absolutamente todos, y todos vamos a la compra, y todos vemos la subida que ha pegado en los últimos 2 años aproximadamente, absolutamente todo. Y es que esta gente, cuando contrata un catering, le sale más caro. Y cuando alquila unas cámaras, le sale más caro. Mira, y hay otra cosa que es fundamental. Ellos van a recuperar la ventana del estreno en cine. Porque se la quitaron de encima en la pandemia. Es verdad que la situación era la que era, pero de repente se han dado cuenta que no rentabilizan simplemente una película estrenándola en plataforma. Dentro de 5 minutos vamos a hablar de eso precisamente. Claro, lo que no puede ser es que te cueste un mes entero de una plataforma el mismo precio que una entrada de cine. Entonces, obviamente, no quiero defender a las plataformas, porque también son empresas, pero es que realmente estábamos pagando muy poco por todo lo que obteníamos, y las cuentas a alguien no le estaban saliendo. Ahora es cuando se ha visto a quién no le estaban saliendo, y claro, tienen que subir el precio de la suscripción o buscarse formas para rentabilizar, que es como las que venimos contando en todo el programa de hoy. Sí, fundamentalmente los anuncios, y ahí tenemos las primeras noticias, como os digo, de calentando el ambiente para la próxima presentación de resultados de Netflix, acerca de cómo le está funcionando esta probatura de los últimos 3 meses de tener una tarifa con anuncios. Por un lado, lo que teníamos en The Streamable es que se estaban planteando abandonar a Microsoft, que firmaron el acuerdo con ellas, y de hecho hubo rumores en su momento, cuando era el punto más bajo de Netflix, de que Microsoft podría comprar Netflix. Es una de las 4 o 5 empresas que podría llegar a un acuerdo a día de hoy con el precio actual que tiene la empresa en bolsa para poder comprarla. Y además, Carlos, fíjate, porque hay gente de Microsoft sentada ya en el Consejo de Administración de Netflix, ¿no? Que esto es como un paso previo. Sí, al final facilita mucho las cosas cuando tienes a alguien dentro ahí metido, ¿no? A día de hoy, ellos no tenían estructura, porque esto fue una decisión que se tomó en abril del 2022 y en noviembre del 2022 ya estaba lanzando, y al final esto no es sencillo de construirlo. Microsoft ya tenía toda esa plataforma montada para anuncios, igual que lo tenía Google, que fue otra de las gente con la que ellos se reunieron, y más personas más a nivel mundial. Finalmente optaron por Microsoft, pero ya empiezan los rumores de que podrían abandonar y montarlo por su tiempo, porque ya han ganado ese tiempo para construir su propia plataforma, que yo creo que se lo evolucionará, porque Netflix siempre ha intentado, sobre todo desde que la gente empezó a vender su contenido y se dieron cuenta que los únicos que tienen capacidad de controlar su propio destino son ellos, más aún cuando no tienen un plan B. Tienen los videojuegos, que sí que van a hacer sacar 40 juegos, pero es una cosa anecdótica. Todas las restas de las compañías que estamos hablando, de las grandes plataformas de streaming, tienen otra forma de ganar pasta, desde vender papel higiénico a venderte el parque de atracciones o el crucero o la muñequita de Encanto, a, en el caso de Apple, venderte el iPhone. O sea, pero Netflix no tiene más plan B. Y en cuanto a los datos, tenemos el primer informe de una empresa que podamos fiarnos de estos, que la gente de Antena, lo sacaban Bloomberg, diciendo que en Estados Unidos, que evidentemente es lo que ellos analizan, ya irían por 1 millón de suscriptores. ¿Es mucho o es poco?
es bastante para ser un mercado tan maduro como el estadounidense, en el cual, si a mí me dicen que iban a tener 1 millón nuevo de suscriptores, no me lo hubiese creído de Netflix. O sea, irían bajando, irían subiendo un poquito, en las decenas de miles o las centenares de miles. No 1 millón nuevo de suscriptores, como os digo, en un país de emergente sería muy poquito, pero en Estados Unidos es bastante grandes. Y sobre todo y fundamentalmente es que el 20% de las nuevas altas ya se están produciendo la tarifa con anuncios. Superaría el plan básico, el plan que comentaba antes José Luis, que era el más barato sin anuncios, el que tiene la visión de 720p, estaría por debajo de los dos superiores. Recordemos que en Estados Unidos todavía no se ha dado el paso de capar el compartir las contraseñas, así que todavía tiene más sentido el que sigas pagando las tarifas altas si vas a compartir las contraseñas. Y todo esto, como os digo, vamos a tener, yo creo, bastante rumorología, algún que otro informe más que salga de datos sacados de la venta del uso por televisiones y cosas similares que podamos contener, y sobre todo esperar a abril a que nos digan los datos reales. Bueno, pues muchas ganas de ver qué es lo que pasa. Luego comentaremos para la encuesta. Bueno, la noticia que más me ha gustado a mí de todo el mes ha sido la de los 1.000 millones de dólares que se va a gastar Apple en películas, en cine original, pero ojo, con estreno en sala, que esto yo no me lo esperaba, sinceramente. ¿Qué tiene Apple ahora mismo en cartera para que pueda estrenar en sala? Tiene que Killers of the Flower Moon, que va a estar en Cannes. Tiene Argylle, la película con nuestro Superman favorito. Tiene el Napoleón de Ridley Scott, por ejemplo. Y yo cuando veía el tráiler de Ghost que sacaron hace unas semanas con Ana de Armas y con Chris Evans, decía, ¿y esto por qué no va a cines? Uh-huh. Porque, yo estoy encantado con la película, tengo unas ganas de verlas locas. Y claro, Apple, que a la hora de licenciar no está muy animada, de licenciar sus propias series a otras plataformas, lo que sí que está pensando es estos grandes proyectos de cine, ¿por qué no estrenarlos primero? Es cierto que Killers of the Flower Moon va a tener distribución en cine y que se ha aliado con Paramount para la distribución, pero claro, la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿va a buscar alianzas puntuales para el estreno de cada película o en un momento dado Tim Cook se va a lanzar a la piscina y va a crear una distribuidora propia para Apple que además se complemente con Apple TV Plus y que ya metería a Apple de cabeza en el negocio audiovisual, ¿no? Si a esto le añadimos los rumores insistentes de que ya sabéis que los derechos de la Premier caducan el 25, que en el Reino Unido creo que los tiene Sky, si no me equivoco. Sí. Y que Apple planea, ir a saco a por esos derechos de la Premier, que yo no sé hasta qué punto podrían ser globales o simplemente para el Reino Unido, o voy a intentar que sean para el máximo número de países. Aquí ya sabéis que los tiene DAZN en España, pero claro, es que esta va a ser una de las grandes luchas. Estamos a 2 años, incluso un poquito menos, y el primer campo de batalla en cuanto a retransmisión de derechos deportivos. Es decir, Apple no se contenta con tener su propio servicio de suscripción, con su Apple One, con sus cositas de música tal para su ecosistema, para sus fans, sus usuarios, sino que parece que está decidida a dar un paso adelante muy importante, ¿no? La distribución es complicada, porque al final eso requiere a personas en el terreno. O sea, puedes hacer muchas cosas en el streaming a nivel virtual y desde centrado, como yo lo hace mucho desde Cupertino, pero al final si tienes que hablar con los cines. Y es cierto que ha cambiado mucho y se ha evolucionado muchísimo los 3 años, especialmente a partir de la pandemia por todo el tema de videoconferencias, pero sigue requiriendo a gente en el terreno y eso es complicado porque no hay una distribuidora tan global quitando las majors. Yo creo que su idea sería montar una. El asunto es si esto es una probatura con estos 3 grandes títulos que has comentado tú del año que viene. O sea, yo creo que iba dentro del pacto con Scorsese y con DiCaprio que esta película se iba a estrenar en cines, pero no es lo mismo de vamos a estrenarla como si fuese una producción hecha para cines, que vamos a hacer un estreno puntual como ha hecho Netflix para poder presentarlo a los Oscars o para contentar al director de turno. Eso son 2 cosas totalmente distintas. Esta sí que la va a hacer Paramount, pero parece que no quieren hacer el resto. Y claro, aquí también el asunto es cuánto vas a producir. No es lo mismo si vas a producir 4 al año que si vas a producir 20 al año. 1.000 millones de dólares te da para mucha pasta. Te da para hacer muchas películas si vas a combinar producciones de 30, 40, 50 millones con producciones de 200 o 300 como debe costar la última película de Scorsese. Pero desde luego sí que es interesante una compañía
no es fácil, desde luego, no puedes comprar, tampoco vas a querer comprar y meterte en un sector y asumir todos esos sueldos desde cero y tener que trabajar para terceros porque tampoco vas a trabajar en exclusiva. No es una cosa fácil para que Apple se meta de la noche a la mañana. Yo creo que van a seguir contratando gente de fuera, intentando aprender y viendo a partir de ahí si realmente les sale la pena montar una distribuidora solo para su contenido. O igual montamos una para afuera, pero eso no, desde luego no es el estilo de Apple, eso sí que no lo es. Uh-huh. Luego, hablando precisamente de distribución y de formatos nuevos, hay una entrevista extensísima con, pues una de las personas yo creo más interesantes de Hollywood, que es Ben Affleck. Los titulares todos han sido acerca del follón que hubo para rodaje, no con Zack Snyder, sino fundamentalmente cuando entra Whedon a completar la Liga de la Justicia, y eso posiblemente habréis visto tweets y habéis visto titulares. A mí la parte que más me interesó de la entrevista es cuando él habla de la nueva compañía que ha montado con Matt Damon, en el cual no solamente como era tradicional los directores y los actores cobran parte de su sueldo en función del éxito que tengan taquilla una determinada película, de las ventas, que es el modelo de Blumhouse, es como ha funcionado Blumhouse en los últimos tiempos, un presupuesto tremendamente radical y canino, de no nos movemos ni un euro por arriba, pero ni para comprar una botella de agua si se está muriendo de sed. Son 20 kilos, son 20, no son 20,10, no, son exactamente esto, y a cambio de eso tú tienes un porcentaje de beneficios siendo director y siendo actor. Ellos lo que hacen es coger este modelo y ampliarlo también al equipo técnico principal, al director de fotografía, director de sonido, a editores y a todo el mundo. Le ofrecen pagar o cobrar, en el caso de estas personas, el mínimo que venga establecido por los distintos sindicatos, y a partir de ahí un porcentaje de beneficios en absolutamente todas. Parece que el modelo lo han estrenado ahora con Air, que tengo bastante curiosidad por verla. De hecho, es de las pocas películas en los últimos tiempos que me harían ir al cine por poder verla. Luego van a tenerla en Prime Video, que le vendieron los derechos de streaming. Y es la primera probatura que van a hacer. Y en la misma entrevista habla de su relación con Prime Video y de cuántos datos le da. Dicen ninguno. No sabemos nada. Cuando yo vendo algo, no me dicen absolutamente nada. Y cómo por eso han montado, y esto me parece interesantísimo, una joint venture, es decir, una empresa participada entre ellas y una compañía de inteligencia artificial, porque quien no tiene una empresa de inteligencia artificial a día de hoy en Silicon Valley era como quien no tiene una empresa de criptomonedas hace 4 años. Esto no operas, para poder conocer los gustos de los posibles espectadores. Y a partir de modelos y de los pocos datos que ellos pueden ir captando, fundamentalmente yo creo de compras, de encuestas por un lado, de datos que vengan de las televisiones inteligentes, que son la gran mina para chupar información. En el momento que tú le das a me gusta, ellos están recopilando toda la información que tienen sobre ti, de todo lo que estás dándole. El poder hacer modelos matemáticos de inteligencia artificial para poder plantear cosas después. Lo que digo, me parece un tío muy interesante. El artículo entero, la entrevista, vale muchísimo la pena, y como todas las demás tendréis el enlace en las notas del programa. Bueno, y de las aplicaciones de seguimiento de series, que yo creo que esa es la otra gran mina de datos, ¿no? De TV Time, desde luego, lo usa Wikimedia para luego hacer sus tejemanejes en la distribución y en ventas de licencias. Bueno, vamos a acabar las noticias hablando de Bob Iger, porque desde que llegó el pobre no ha parado. Le están dando una jubilación muy malamente a este hombre, que ha tenido que volver a poner orden en Disney. Y que, bueno, ya venía todo el año diciendo que iba Disney Plus a apostar por la calidad frente a la cantidad, que iba a cerrar el grifo de Marvel Studios, que eso de estrenar una serie cada 2 meses, es verdad que Marvel estaba empezando a caer en lo de vamos a hacer una serie de la prima del portero del edificio donde vive Daredevil. Y bueno, pues ahora mismo confirmadas creo que estaba solo la segunda temporada de Loki y la Secret Invasion, ¿no? Agatha Coven of Chaos, la segunda temporada de What If, Echo se iban más allá de 2023. Se habla ahora de cancelación. Han echado de mala manera a Victoria Alonso, que era la presidenta de producción, de física, de postproducción y de efectos especiales. Creo que habréis leído en redes sociales y en distintos medios los follones que ha habido por parte de los responsables de efectos especiales, del estrés al que estaban sometidos con tanta producción, la bajada también de calidad de esos efectos especiales en las series que estrenaba Disney Plus. Hoy nos hemos desayunado con que Victoria Alonso va a demandar a Disney Plus y se va a montar un follón guapo. Y a todo esto, pues Disney Plus está pendiente de reestructuración y de recortes que se prevén ya tal como esta semana entrante. Hablan incluso de que durante abril se producirá lo que llaman ya internamente el gran baño de sangre. Esto no es una versión de la boda roja 2.0, es simplemente que probablemente más del 3% de la plantilla de Disney se vaya a la calle.
Es decir, vienen tiempos crudos, Disney se ha cansado de perder dinero con Disney Plus y de que últimamente las películas de Marvel no están funcionando. La fase 4 ha funcionado de aquella manera, la fase 5 ha empezado de la peor forma posible con Quantum Manía, con unas críticas horrorosas y hay muchísimo dinero tirado ahí, pero ya no solo el dinero tirado en ese momento, sino la incertidumbre sobre todos los proyectos que quedan por estrenar, ¿no? Habíamos visto una agenda de estrenos en el caso de Marvel que llegaba hasta las 5 películas anuales y ahora estamos viendo como de Marvel se va prácticamente a finales de este año, se van a empezar a espaciar para que haya solo 2-3 películas como muchísimo al año y prácticamente el mismo número de series. Bueno, aquí se avecina pues caos y destrucción, Carlos. Absolutamente. Lo de Julio Alonso va a llevarnos lo de Victoria Alonso, perdóname, nos va a llevar muchísima tela. Lo último que conocemos es un artículo en Hollywood Reporter diciendo que Disney ha despedido, y no sé quién es Disney aquí. Ya no sé si viene de Marvel o viene de arriba. No es Kevin Feige, ¿eh? Kevin Feige parece que se ha abstenido y se ha puesto de perfil. Entonces, no sé si viene desde Iger o viene desde la Dirección de Recursos Humanos por su implicación en Argentina 1985, la película nominada a los Oscars Argentina, porque ella tenía un contrato de no competencia en el que no le permitían hacer producciones para terceros. No avisó de que iba a hacerlo, no, cuando se lo dijeron, ella dijeron y le dieron un toque, y por ser vos quien sois, le permitieron. Todo lo que os digo es lo que se ha filtrado a Hollywood Reporter, que supongo que será la parte de Disney. Cuando le dieron un toque le dijeron, oye, que ni has avisado, ni nos has comentado que esto había, y no lo has avisado previamente. Por ser vos quien sois, le dejarían hacer esto si no tenían más implicación después en el proyecto, pero siguió adelante con la producción, ha dado después ruedas de prensa y entrevistas sobre el proyecto. Y al final, pues, es que si fuese la Marvel de hace 4 años, yo creo que no había ninguna posibilidad de que alguien despidiese a Victoria Alonso, pero igual esto era revulsivo que de alguien de arriba, y esto siempre son cuitas internas y siempre son familias y siempre son navajazos por la espalda. Es que después de lo que acabas de contar tú de la fase 4 y del estreno de Quantum Manía, su posición, a Feige no te lo puedes cargar, pero a su lugarteniente, si se ha saltado las normas internas, y parece que sí, pues ahí sí que puedes dar un toque de atención, ¿eh? Alguien tenía que pagar por estos últimos fracasos de Marvel. Recordemos que desde que con Eternals ya empezó un poco la cuesta abajo y que, bueno, Kevin Feige, de lo que se habla ahora mismo es que puede haber perdido gran parte de su cuota de poder en Disney y se ha tenido que comer el despido al final de su mano derecha, claro. Esto con Endgame no se lo haciendo Feige. No tengo ningún género de dudas. Claro. Y con Infinity War nadie se atrevía. Pero es que desde 2020 Marvel es otra cosa ya muy distinta. Ya no es ese motor que tiraba de todo el grupo. Pues todo esto es las noticias, hasta 12 os hemos dado hoy, como os comentaba antes, tendréis las notas las notas del programa, todo el análisis para poder comentarlo, y vamos a hablar rápidamente, José Luis, del tema del mes, que es, bueno, del mes el próximo y mayo, porque esto tiene pinta de que va a ser minuto y resultado y prolongación, que ríete tú del bar, esto vamos a llegar hasta la hora número 11, como dicen los americanos, de la huelga de guionistas, que se nos vienen los nubarrones en el horizonte, y de la que tú y yo recordamos, pues, de los polvos llegaron aquellos lodos de la huelga de guionistas que se celebró en el 2007. Claro, los que no sepáis lo que se avecina o por qué estamos tan preocupados y a la vez tan emocionados, porque esto es otro culebrón al que engancharse, pero de forma, acérrima. No, os ponemos en contexto, 2007, huelga de la WGA, que creo que es el sindicato de guionistas del oeste, ¿no? Porque ahora contarás un poco cómo funciona, cómo se estructura todo esto. Bueno, os recuerdo, Quantum of Solace, la película de James Bond, la más corta de toda la franquicia, 1:30, la gente quejándose de que solo había secuencias de acción, de que apenas había diálogos, de que había hachazos dentro de la historia. ¿Y esto a qué se debía? Pues a que se debía que el guión lo tuvieron que completar Daniel Craig y Mark Foster en la hora del bocadillo, porque no tenían guión. O sea, esto es lo que fue la segunda temporada de Héroes, aquella magnífica serie de NBC en su primera temporada que de repente se cayó estrepitosamente en la segunda con solo 11 episodios. Se cayó hasta el spin-off Héroes Origins, que terminó siendo cancelado antes de que diera la luz. Aquella temporada de Perdidos, la cuarta, con 14 episodios, la del carguero, que nos quedamos todos como muy a medias. La serie Terminator, las crónicas de Sarah Connor, que se quedó en una temporada también con pocos episodios. Incluso algunos que os habéis enganchado a Breaking Bad y diríais que es raro una primera temporada con 7 episodios.
Pues esto es lo que pasó. Habían dado luz verde al proyecto, a Vince Gilligan, y de los 9 iniciales solo pudo rodar 7. O sea, fue un auténtico apocalipsis para la industria audiovisual y para todos los productos de aquella época. Y esto puede repetirse, ¿no, Carlos? Puede repetirse y tiene todo el episodio que se repita. A esa huelga de guionistas que además yo seguí en directo porque fuera cuando empezaba fuera de series. Yo ya no fuera de series como tal, sino cuando era una sección dentro de qué puedo hacer. En el primera vez que yo me puse delante del micro después de verlo en el instituto, hablaba de que eso era septiembre del 2006, hablaba de que había posibilidad de que no se renovase el contrato, y aquí vamos a esto, que se hace cada 3 años de forma sistemática entre la WGA, que a su vez son 2 sindicatos. Hay un sindicato de la costa oeste que tradicionalmente ha sido de actores, perdóname, de guionistas que trabajan en el mundo del cine en Hollywood, y por otro lado de guionistas que trabajan en la costa este, fundamentalmente en Nueva York, muy ligadas a la NBC y al Saturday Night Live y cosas similares, y gente de teatro, porque aquí no son solamente guionistas de series o solo de películas, son guionistas en general de todo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que más le afecta desde luego es el contenido de series. ¿Por qué? Porque las películas al final el guión lo tienes previamente y el director siempre le da un barrido, mientras que las series se suelen acabar los guiones con muy poca premura o muy poco antes, especialmente las que se metían en abierto, que se rodaban entre un mes y medio antes de que se emitiese el episodio, y al final tenías que hacerlo, no había muchas más posibilidades. La huelga anterior, la de 2007, duró 100 días. Se llevó por delante muchísimas cosas y, como os digo, a partir de ahí se llegó a un entente cordial. Era el primer momento en el que se empezaba a ver que eso de Internet podía tener importancia, especialmente para el mundo de las series, pero también para las películas. Se llegó a ese acuerdo, como os digo, 100 días después, y se pusieron todo el mundo a trabajar. Y las cosas ya bajaban muy revueltas en el 2020. Bajaban muy revueltas porque la entrada, especialmente de Netflix, trajo un nuevo modelo que se había abandonado en el mundo de la ficción, en el mundo de las series en Estados Unidos desde los años 50, con I Love Lucy. Hasta que llega I Love Lucy y Lucille Ball y su marido con Desilu le plantean a la CBS que quieren hacer una serie mucho más cara. Como funcionaba siempre, quien tenía los derechos era la cadena. La cadena pagaba entero por el episodio, ponía un anuncio que normalmente era de tabaco o de jabón o de cosas similares, y de ahí viene lo de soap opera, y es porque lo anunciaban en su momento pastillas de jabón, y tenían todos los derechos. Cuando Lucille Ball dice, quiero hacer esta comedia en la que en vez de yo salga mi marido y queremos hacer música en directo y todo lo demás, la CBS dice, eso es muy caro, yo no estoy dispuesto a pagar eso. Y le dicen, pues hacemos lo siguiente, yo corro con todos los gastos de producción, yo como productora, como Desilu, y lo que te hago es alquilarte el episodio y que tú puedas emitírmelo una vez a la semana y X veces en reposición. Y ese modelo es el modelo que ha estado impenetrando hasta que llega Netflix con el mundo del streaming. La propietaria de los derechos es la productora, que vende, o mejor dicho, alquila a pérdidas todas sus series, que cubren con ese fee, con ese pago que le hace la cadena, un 80 o un 90% de la producción, pero se quedan con los derechos para poder, si quieren volver a emitirla, volver a metérsela, para venderlo internacionalmente, que los 50 es muy importante, pero evidentemente a partir de los 90 sí que lo es, y a partir de los 80, así nos llega Friends y así nos llega Perdidos, y luego en Estados Unidos para tener lo que todos conocemos de los viejos del lugar, que era la sindicación, que era vendérselo a las cadenas locales para que lo emitan por la tarde. Así se distribuyó, por ejemplo, en su momento, todas las películas o todas las series de Star Trek, y sobre todo para cadenas de cable que le hacían la reposición posterior, que es como realmente se gana pasta. Friends no ganaron pasta inicialmente por la emisión que tenía NBC, que ganaron mucho dinero, sino por la cantidad de veces que se ha podido vender posteriormente. ¿Qué es lo que ocurrió con todo esto? Ese modelo, que te decía el controlar los derechos, iba aparejado con unos, no royalties, pero para que me entendáis, se llaman residuals en el gremio, pero al final es, si este episodio se volvía a pasar, la persona que está acreditada como guionista de este episodio y las personas que están acreditadas como creadores de este episodio cobran un porcentaje de ese pago que ha hecho el canal Cosmo, que ha comprado para emitir la serie en España. Y eso es lo que pagaba muchísima gente, porque cuando tenías un éxito te iba pagando durante toda la vida. Eso con la llegada de Netflix desaparece. Netflix lo que le dice a los jugadores es, no puedo venderlo a otros sitios porque yo estoy en todo el mundo, quitando China, pero estoy en todo el mundo. Entonces, no voy a pagaros royalties. A cambio de eso, en vez de que cobréis 100, que es lo que vais a cobrar normalmente si hacéis esta producción para otra plataforma, yo os voy a pagar 120, 130, 140, 180, que poco a poco lo han ido bajando. Y los actores, y los directores, y también los guionistas, lo aceptaron. Inicialmente porque era más trabajo, porque molaba mucho trabajar para Netflix, porque podías hacer cosas más chulas, porque tenía más presupuesto. Claro, ahora, en el mundo en el cual empiezas a ver que hay menos producciones, en el que cada vez no es lo de antes de tengo trabajo en una serie en abierto de 22, 24, 27 episodios al año que me permite a mí coger y luego hago mi peliculita o hago mi guión para ver si sale y me puedo ganar muchísimo dinero. Ahora tengo que encadenar 2 o 3 producciones para mantener el estatus de vida y el ritmo de vida que tengo. La cosa empieza a ser muy complicada. Todo esto estaba muy larvado, especialmente el tema de los residuals, el trabajo. Otra cosa que se ha montado recientemente, que es una cosa llamada mini rooms, que es antes de que se vaya a producir la serie, se monta una mesa de guionistas de un mes, mes y medio,
en el que se hace el planteamiento como si fuese la Biblia, el planteamiento inicial de la serie, y en esos casos no se paga mucho dinero, en algunos ni siquiera se paga y no te asegura que te vayan a contratar después para el desarrollo, y eso se está imponiendo en todas las plataformas y a los guionistas no les gusta un pelo, pero es trabajo y la gente lo está aceptando. Todo eso estaba muy larvado en 2020. ¿Qué es lo que ocurre? Que las negociaciones del 2020 llegan en marzo, abril y mayo del 2020, con lo que todos suponemos. ¿Y qué es lo que se hace? Pegarle una patada adelante porque los afiliados le dicen, que lo que quiero es comer el mes que viene. No puedo plantearme una huelga de guionistas en pleno confinamiento de la pandemia en la que no sé ni dónde vamos a salir ni cuándo vamos a salir. Firmar lo que sea y como sea y de la forma que podamos entenderlo, pactar una subida salarial, que es lo que hacen todos los años, y peguemos una patada para adelante y veremos cómo está el mundo dentro de 3 años. Y es que el mundo en 3 años, José Luis, ha cambiado una barbaridad. Claro, las plataformas ahora no pagan lo mismo, no se produce lo mismo, están recortando producción. Y ahora no salen las cuentas ya para los guionistas en este nuevo modelo donde ellos no ganan nada, vamos, con él. Y sobre todo porque los residuals, y esta es la parte, como os digo, en mollar del invento, hay un que está colgado en internet, los puntos de negociación que van a tener ellos, lo que dicen el agregado de los dos sindicatos, al final esa VDVGA, que es de alguna forma la federación de los dos sindicatos, es que van a tratar 7 temas, si no recuerdo ahora mal de memoria, y muy bien explicado. Es decir, yo acostumbrado a cuando tenemos los programas ahora que hemos tenido elecciones de rector y sindicales y tal en la universidad, y ves párrafos de esto, igual que las elecciones generales de 50 páginas de quién se va a leer esto, no, aquí son 7 puntos de esto es lo que queremos. Y el tema de los residuals, se llegó a un pacto, solamente lo cobran por Estados Unidos a día de hoy, cosa que es absolutamente loca, y lo cobras en función de cuántas temporadas tienes en la cadena. Es decir, los creadores de Miércoles y los creadores de cualquier otra serie que haya sido cancelada en la primera temporada de Netflix van a cobrar lo mismo. Exactamente lo mismo. Y la meritocracia y esto de todos somos igualitarios y todos estamos sindicados está muy bien, hasta que ves que, oye, ya es que yo he hecho Miércoles, tío. Es que yo he hecho el juego del calamar. Es que yo he hecho, si nos vamos aquí, La Casa de Papel o Élite. ¿Voy a cobrar lo mismo que estos? Pues igual no. Que yo no digo que a ellos le quiten, pero a mí que me den más. Que es una cosa que yo creo que es razonable. Claro, Netflix hasta ahora tenía la salvaguarda de decir, es que tenemos que ser todos iguales porque no se genera más pasta. Pero eso con los anuncios no es así, tío. Porque con los anuncios sí que sabes. Pero es que tampoco, Carlos, tampoco hay métricas. Es que ese es el problema que las trae el streaming ahora mismo. Pero ellos podían decir, es que a mí me cuesta lo mismo servir Miércoles que lo otro. Pero la movida es que ahora sí que tienes 1 millón de suscriptores de anuncios que esos tíos no están viendo Netflix, están viendo tu episodio. Ah, claro, sí, claro. Ahora, el estar en el top 10 de visionados de Netflix tiene una importancia capital lo que tú vayas a cobrar, porque tú sí puedes hacer una relación directa entre cuánta pasta ha generado por el tema de anuncios mi episodio o mi serie a comparación de otra serie. Y eso es lo que quieren morder. Es decir, empecemos por aquí. Tú cuéntame la película y dime lo que quieras. Pero yo sé que tienes 1 millón de personas viendo anuncios. ¿Cuántos anuncios has servido sobre mi serie? ¿Y cuánto te has reportado? Y el 2%, el 1%, el 3% para mí. Y ese yo creo es uno de los puntos. Eso y lo de las mini rooms, el legislarlo o el organizarlo de alguna forma de que, primero, si trabajas, cobras. Y yo creo que eso es una cosa absolutamente básica. O si lo haces gratis es porque tienes un contrato firmado de que te contratas automáticamente para lo otro, o si no se va a desarrollar la serie finalmente, cobras un fee de cancelación de tanta pasta. Ya de alguna forma, el que si vas a trabajar en estas mesas que se están poniendo de moda, lo cobras previamente. Y luego el que los residuals, eso tienen que volver a tenerlo sí o sí, esos son los 2 puntales. Renunciarán a otras muchas cosas, tendrán otras más, y creo que están dispuestos. Lo que ocurre es que, igual que yo creo que si no hubiésemos tenido la pandemia por en medio y no tuviésemos la situación actual, las plataformas del 2020, quitando la pandemia, no hubiesen tenido una posición de no puedo cerrar el grifo de la producción a día de hoy, pues yo no lo sé, José Luis. Yo tengo mucho contenido. Si solamente fuese yo el que no tiene contenido, estaría muerto. Pero si nadie más tiene contenido nuevo, jugamos a las cartas y me ahorro estas cosas. Entonces, no sé hasta qué punto puedes tensar desde el punto de vista de los guionistas o desde la posición de los guionistas de rompemos la baraja. Porque igual te dicen, toma, aquí tienes el cuchillo, no pasa nada. Claro, se paraliza todo, pero se paraliza para todos. Yo de todas maneras lo que sigo alucinando es con que realmente estos residuals se cobren solo en Estados Unidos cuando estamos en un mercado global, cuando tú estás emitiendo y explotando la serie, como tú dices, publicitariamente, aunque sea un porcentaje pequeño todavía, pero bueno, ya van a ir subiendo las tarifas para que cada vez haya más gente que se pase a la tarifa publicitaria. Y que se explote en 100 países a la vez publicitariamente de la serie y tú solo cobres por uno, ¿no? Eso es uno de los caballos de batalla. Es decir, yo creo que se llegó al acuerdo porque ellos también, es decir, es que esta miopía,
miopía, o lo que al final nos pasa a todos. Es decir, yo al final cuando hablo fuera de series hablo de España, que es lo que conozco. Pero esta miopía que tienen los productores, lo tienen Netflix, pero lo tienen también los guionistas. Es que para ellos no existe fuera de Estados Unidos, salvo que cuando se van de tournée y entonces ven el éxito que puede tener Narcos en España o que puede tener La Casa de Papel en Italia. Pero eso hasta que no lo ves allí no lo sabes. Entonces, al final lo que ellos era más sencillo poder negociar era lo que ellos van a ver todos los días cuando entren en su aplicación del Gigante Rojo, de decir, mi serie está aquí, sí o no, ¿cuántas temporadas tengo? Bueno, pues esto lo puedo ver. Y yo no sé si en Chile la tienen o si la tienen yo qué sé, en Uganda. No puedo llegar a controlarlo. Esta semana se producía la primera reunión que decían que simplemente iba a ser una toma de contacto y que nadie esperara absolutamente nada, que era un poco poner las cartas encima de la mesa y ver la predisposición de los otros a negociar. Pero sí que es verdad que yo soy también pesimista en torno a este conflicto, porque realmente las cadenas pues tira de catálogo. Y hay una cosa que para mí, te digo, vamos, te voy a confesar, a mí me ha roto los esquemas, que ha sido el reestreno de Doctor en Alaska en Filmin. O sea, realmente que el gran éxito de Filmin, que sigue estrenando series todos los meses europeas, series británicas estupendas, haya sido la reposición de Doctor en Alaska, es que esto abre una ventana muy grande a decir, ¿hasta qué punto si HBO en un momento dado dice Los Soprano remasterizada, con una buena campaña de marketing, con productos complementarios a la serie, no se convierta en el gran éxito del año de HBO junto con The Last of Us, una serie que está amortizadísima ya? Entonces, las plataformas tienen un catálogo muy amplio y pueden tirar de estrategias imaginativas para capear el temporal. No es la época del cable, no es la época de las networks donde lo que hemos dicho antes, ¿no? Te quedabas con media temporada o te hundían la serie directamente, ¿no? Que tienes una competencia brutal fuera de decir, es que tienes YouTube, es que tienes Twitch, solo de la parte visual, pero sumaré videojuegos, sumaré deporte en directo, que ahora sí tenemos deporte en directo y nunca hemos tenido capacidad de ver tanto en deporte en directo como a día de hoy, que cuando tú y yo éramos pequeños vemos un partido de la Liga Española a la semana. Y cuando fueron 2, aquello fue la revolución. Y cuando llegó Canal Plus y te decía toda la jornada de la liga. ¿Y esto qué es? Pero es que ahora podemos ver el fútbol de amateur, que en alguna plataforma de streaming lo cobrarán a un precio indecente. O yo puedo ver el Hércules, que estamos en cuarta categoría, pagando 5 euros. Es que eso era absolutamente impensable hace un tiempo. Y que el deporte no para, Carlos. No. Y para muestra la pandemia. Yo siempre lo digo, ¿no? Aquí en España en el confinamiento la gente sacaba la cazuela a la ventana y aporreaba con una cuchara la cazuela hasta un día muy determinado donde se acabó eso, el día que arrancó la liga. Y ahí lo tuvimos la cosa. Así que a ver cómo evoluciona. Como os digo, como decía José Luis, esto teóricamente vence el 31 de mayo, van a ir hablando y van a ir negociando. Yo creo que es interés para todo el mundo llegar a un acuerdo. Yo creo que la gente que está negociando todavía recuerdo los efectos de 2007. Pero creo que los dos tienen que perder. Y creo que las plataformas que hace 3 años hubiesen necesitado tener un acuerdo sí o sí, a día de hoy, si empieza a hacer un número, empieza a contar de, bueno, pues si realmente queréis ir a la huelga o queréis tiraros al puente, vamos para adelante. Yo creo que se llegará a un acuerdo, pero creo que va a ser sobre la campana. No te digo incluso que no, que sea 2 o 3 días después de que pase la campana, no me extrañaría nada, y a ver cómo evoluciona. Okay. Es el momento, José Luis, de que tengamos preguntas de los oyentes, preguntas que nos haréis llegar a través de iVoox, que nos haréis llegar a través de Spotify, que nos podéis escribir en nuestros canales de Telegram. El canal de Telegram, como sabéis, de Fuera de Series es telegram.me/fuera de series. El de José Luis, dímelo, que me lo voy a apuntar porque se me va a olvidar siempre. Over the Top CM. Over the Top CM, ahí lo tenéis dentro de Telegram, telegram.me, o abrís Telegram y lo buscáis simplemente. Y nos han llegado 2. La primera, de Javier Delgado, en el canal de Telegram precisamente de Over the Top, nos pregunta sobre las exclusividades de Movistar frente a las propias plataformas que se van instalando y que hasta cuándo duran estas exclusividades de Movistar. Que yo me imagino que esto viene por Yellow Jackets, sin que ninguna se duda. Estrena en Showtime. Se ha estrenado ya el primer episodio de la nueva temporada. Se ha estrenado aquí, porque hemos ido antes que ellos. En Estados Unidos se emite el lunes, es verdad. Se emite el domingo. Oye, yo tengo que ponerme con ella, la tengo para esta noche, para empezarla. Así que... Pues aquí lo que tenemos fundamentalmente es, cuando tú firmas un acuerdo por comprar, esto me lo ha dicho todo el mundo, cuando tú firmas un acuerdo para comprar una serie, ya puede cambiar de dueño, de contenido, de lo que sea, tú tienes los derechos de emitir siempre todo el resto de las temporadas, pase lo que pase. Que todos los contratos se pueden renegociar, que todos los contratos se pueden comprar. Fijaros el caso de Star Trek Discovery con Netflix y con Paramount Plus, que recompraron todos los derechos. Pero no lo habitual, no lo ha querido vender Pico, por ejemplo, con Yellowstone con Paramount Plus. Pero cuando tú compras una serie, compras esa temporada y todas las posteriores para poder emitirlas. ¿Qué más querría AMC en España que poder recomprar The Walking Dead y emitirla después de la primera temporada? Ya te digo.
Pues no, absolutamente todas las tuvimos en su momento en Fox. Y así va. Y esta es la razón por la que, por ejemplo, se estrenó House of Cards y Orange is the New Black, las dos grandes series de Netflix de cuando llegó Netflix, que llegaba sin ellas. ¿Y por qué estaban en Movistar? Pues porque estaban vendidas ya los derechos de emisión a Movistar y hasta que no acabaron. Es verdad que luego Netflix fue recuperando, pues con un par de años de diferencia, iba recuperando las temporadas y las iba añadiendo, pero esto es lo que tiene, ¿no? Y ahora muchas veces cuando va a venir una plataforma nueva, a veces intuimos que puede llegar algo porque empiezan a que no aparecen esas series en el resto de plataformas existentes en España. Y eso, bueno, pues se las están guardando, ¿no? Es lo que pasa con Yellowstone, por ejemplo. ¿Cómo no estaba Yellowstone en España? Bueno, pues estaban esperando que llegara Sky Showtime y que fuera el plato fuerte, digamos, de la oferta. Vale, hay otra pregunta de Javier Delgado en el que nos pregunta, esto lo desconocía, yo me había fijado que la calidad de los subtítulos iba a peor en las series y dice, bueno, ¿qué pasa con el futuro de los subtítulos de las series? ¿Por qué cada vez las plataformas usan traductores automáticos en vez de contratar a traductores humanos? Y ya te digo, yo lo desconocía, aunque sí que era consciente de que empezaban a ser unos subtítulos que no coincidía con el diálogo de los doblajes, que iban a veces desincronizados y no sabía exactamente por qué, hasta que ha llegado esta pregunta de Javier. Yo lo que no puedo comprender es porque no utilizan el guión del doblaje. O sea, se ve que tienen que ser compartimentos estancos y que no les llega allí y no utilizan ese, porque es así. O sea, lo que hacen es una traducción del guión original o de lo que ellos entienden que es el guión original, porque a lo mejor no es el guión definitivo del que tienes fuera. Yo lo veo siempre con subtítulos en inglés, sea la versión original o sea lo que corresponda, y hay ocasiones en las que no, y lo que estás viendo además suele ser una escena en la que ahora uno ya tiene entrenado el ojo y sabe de que esta es una escena de última hora y posiblemente que tenga una voz en off que le han puesto, porque normalmente sale el protagonista de espaldas para que pueda grabar el actor encima y diga una frase distinta de la que tiene el guion original, porque en edición entienden que encaja mejor esa frase, y eso es una cosa que al final con el tiempo lo vas viendo. Y esto de la traducción simultánea, esto es lo que no viene a venir encima. Es decir, si ya lo tenemos ahora con inteligencias artificiales, yo no tengo ni la más mínima duda que un sitio donde se pueda recortar que es esto, se va a generar automáticamente, sin ninguna duda, José Luis. El doblaje hablado, veremos a ver cómo evoluciona el tema de la inteligencia artificial para generar voces, que esa va a ser la siguiente caballo de batalla en cuestión de 3 a 5 años. Pero el de los subtítulos, yo no tengo ni la más mínima duda de que el trabajo de subtitulado de traductores, eso se va a acabar en cuestión de menos de 6 meses o un año. No tengo ninguna duda. Pues nos van a matar. Pero bueno, en fin, porque la calidad de momento no está acorde a lo que era esa traducción manual, digamos, ¿no? O personal. Terminamos con la encuesta del mes, José Luis, que vamos a hablar evidentemente de los resultados de Netflix. Pues claro, cuando grabemos el próximo programa de FDS Over the Top habrán sido los resultados de Netflix y la pregunta es muy sencilla. ¿Habrá ganado o habrá perdido suscriptores en Netflix? Sí, no, ganar, perder, a favor o en contra. Bueno, vamos a contestar nosotros. Carlos, ¿tú qué crees? ¿Que habrá ganado o habrá perdido? ¿Y tus razones? Yo creo que ganan en Estados Unidos, creo que pierden en Europa y creo que ganan a nivel global porque siguen teniendo mucho vector de crecimiento, especialmente en Asia-Pacífico. Si quieres que digamos una cifra, ya nos tiramos a la piscina y lo quitamos en medio. Eso es difícil, eso es muy difícil ya. A nivel global, 3 millones. Yo no soy tan optimista, Yo me quedo por debajo del 1.000.000. Yo creo que van a salvar los muebles por poco. En contra, el número de bajas de España, que tiene que haber sido terrorífico, pero a favor ha habido una bajada de precios que obviamente estaba destinada en países emergentes a subsanar con las cuentas, además con la calculadora hecha, ya una vez superada esa primera oleada de bajas de Netflix en España, ¿cuánto tenemos que bajar el precio para suplir con nuevas altas en esos países las bajas? Y que al final el numerito que Wall Street va a mirar, esto es como cuando te haces una analítica, que tienes un problema de lo que sea y el médico va con un halcón al numerito de la analítica que marca cómo llevas esa enfermedad. Pues esto es igual. Wall Street va a mirar el número total de suscriptores con lupa. Si da por encima, luz verde para que se siga aplicando el fin de las cuentas compartidas en más países. Yo creo que en Estados Unidos va a tardar un poco de todas maneras, Yo la otra cosa que tengo interés por saber es el ingreso medio.
porque nos quedamos todos en los suscriptores, Sí, porque sí, sí, evidentemente sí. la métrica que tenemos, pero una de las cosas que contaba fundamentalmente José Luis es que estos países en los que ya se pagaba menos, porque ellos además en la tabla lo dividen en los 4 bloques que ellos tienen y te dan los ingresos medios por cada país, si además han bajado los precios, veremos cuánto lastra eso al resultado medio, que es algo que Wall Street le daba exactamente igual hasta hace un año por estas fechas, antes de la gran debacle y de la gran corrección de Netflix, y ahora miran con lupa ya no solamente ellos, sino todos los demás. Disney exactamente igual, que tiene 7 millones, o tenía en su momento 40 millones en la India, que pagaban por debajo de $1 al mes. Esa es una cosa que yo sí que me apuntaré porque tengo mucha curiosidad por ver si, más allá de que aumenten o disminuyan, si disminuye de forma significativa lo que se conoce en el género como ARPU, que es los ingresos medios por usuario que tenga la plataforma en los últimos 3 meses. Sí, yo ahí tengo mis dudas, ¿eh? Probablemente ahí pierdan. Pero el titular va a ser que Netflix mantiene el número de suscripciones. Porque fue el titular hace un año de se ha caído por primera vez y a partir de ahí de aquellos polvos vinieron estos lodos. O sea, todo, a partir de ahí, todo la industria del último año, bien, ese es el punto de partida, ese es el punto, el paciente cero, es esa presentación de resultados de hace un año en Netflix. José Luis, terminamos con las recomendaciones del mes, que siempre recomendaremos alguna cosita de ampliar información y luego una serie, porque tenemos que recomendar una serie, esto es lo que tiene. Bueno, pues os voy a recomendar a todos primero un artículo de Hollywood Reporter donde se habla de la situación de Sky. Porque Sky es una empresa que Comcast compró y no la compró nada barata, pretendiendo crear una infraestructura de televisión en streaming por toda Europa. ¿Qué pasa? Que una vez sobre el terreno se dio cuenta de que no había ningún tipo de sinergia. Sky, el Reino Unido, ahora mismo es algo muy potente, fundamentalmente por los derechos de la Premier. Sky en Italia sigue siendo una marca muy, muy interesante porque tiene toda una infraestructura de que es uno de los principales operadores de telecomunicaciones en Italia. Y Sky Alemania es algo que se ha quedado ahí como un poco aislado, como una marca más terciaria. No hay sinergias, como digo, porque una de las cosas más descacharrantes es que cuando tienen que coproducir Sky Italia, Sky Alemania o Sky el Reino Unido, se buscan un socio de fuera del grupo. Sky Reino Unido produce muchísimo con HBO, Sky Italia ha coproducido con la RAI, ha coproducido con HBO, y Sky Alemania, cuando tiene que juntarse, a veces se junta con Beta o se junta pues, con quién sabe Dios, ¿no? Total. ¿Merece la pena que Comcast se deshaga de Sky? Pues esto es un poco las reflexiones, ¿no? Y al final una de las conclusiones es que probablemente Sky Alemania sea la primera pata en salir del grupo. Todos se están reestructurando y este es un tema apasionante y la verdad es que lo cuentan muy, muy bien en este artículo que yo os recomiendo. Por otro lado, una serie. Bueno, pues ya que estamos hablando de cómo funciona la salchicha, en Sky Showtime precisamente tenéis una serie Sky, Funny Woman. Una serie con una maravillosa Gemma Arterton haciendo de cómica en los años 60 y lo que más nos interesa, ¿no? Y que a mí me ha fascinado más, cómo funcionaba esta televisión británica de los 60, cómo se rodaban esas sitcom, cómo funcionaba el tema de audiencias, el tema de contratos con los actores, cómo influían los guionistas, los showrunners. Bueno, me pareció apasionante. 6 episodios cortitos, unos 40 y tantos minutos, y de verdad, una de las apuestas más interesantes de Sky Showtime, que no os vais a arrepentir si le echáis un ojo. Una de las cosas curiosísimas que tiene Sky en el Reino Unido es que tiene los derechos de todo HBO. HBO no existe como HBO Max en el Reino Unido. Era un convenio que venía desde hace mucho tiempo, igual que tenía en su momento Canal Plus y posteriormente Movistar Plus en nuestro país, pero ahí lo dejaron vencer. Acordaros lo que tardó en estrenarse The Night Of aquí en España, porque ya no querían dársela a Movistar y la estrenaron 9 meses después de lo que se estrenó en Estados Unidos. El último acuerdo que lo estaba mirando yo en internet mientras lo decías tú, lo renovaron en el 2019 y era por 5 años. Así que el año que viene vence el acuerdo que tiene Sky con Warner Media Discovery para estrenar sus series de HBO y veremos si deciden ir por su lado ahora que HBO quiere hacerlo internacionalmente o le sigue vendiendo a Sky, porque sí que puede ser un palo bastante gordo en cuanto a contenido, similar al que ocurrió en Movistar Plus cuando se lo fue primero a Netflix y posteriormente a HBO en nuestro país. Mis dos recomendaciones. Por un lado, antes os he hablado de esa entrevista que daba Ben Affleck para promocionar Air y su coprotagonista, su co-guionista en muchas de las ocasiones y sobre todo su amigo de toda la vida, Matt Damon. Han dado una entrevista conjunta a Bill Simmons, lo había tenido en su podcast varias veces, cada uno por separado, pero los dos hablando de lo humano y de lo divino, de sus negocios, de la época de Ben Affleck cuando era, pues eso, la portada de todas las revistas del cotilleo del mundo mundial, de en qué situación personal se encuentran. Es una conversación entre 3 personas de Boston,
que al final pues uno tira por la cabra, tira al monte, y yo cuando me voy 3 personas de Boston hablando de deportes, hablando de los Red Sox y estas cosas, siempre me gustan, pero sobre todo cuando se meten a cuál es la realidad de ellos, el cambio que han producido, habiendo crecido juntos, la diferente trayectoria que han tenido en los últimos tiempos, y cómo a día de hoy decidieron hace un tiempo es que queremos trabajar juntos, es que quiero pasármelo bien con mis amigos y queremos hacer cosas juntos. Y sobre todo, como os decía antes, y os hablaba del artículo de Ben Affleck, cuando hablan de cómo han planteado su nuevo modelo de negocio con su propia empresa y si esto puede ser copiado por otras empresas en el futuro, que yo creo sinceramente que sí. Y luego, recomendación de series, el lunes estrena Succession. No creo que haya que decir muchas cosas más. Ya está. O sea, 4ª y última temporada. Veremos si esta buena gente decide revisitar en unos tiempos, o HBO le dice por favor, hacernos algo más de Succession en los próximos tiempos que puede ocurrir. Yo he tenido la posibilidad de ver ya el primer episodio, el que se estrena este lunes. A mí me ha encantado. Teníais un programa en review de Fuera de Series en el que Juan Francisco me interroga y me intenta sacar cosas, y yo intento resistirme y no soltar mucho spoiler, y creo que lo conseguí. Creo que hablo solamente de los primeros 5 o 10 minutos de la serie para no extenderme mucho más aquí. A mí me ha encantado, y los críticos americanos, los elegidos que han podido ver 4, dicen que los 2 primeros son los más flojos, que el tercero y el 4 son los buenos. Así que si que he visto yo el al flojo José Luis, yo no sé qué es el tercero y el 4, porque te digo que a mí tiene la penúltima escena que es de las mejores escenas dramáticas que ha tenido la serie en las 3 temporadas. Bueno, yo tengo muchísimas ganas. Es la serie que hay que ver, yo siempre digo, ahora mismo. Te recuerdo que tienes pendiente una invitación a Over the Top para comentarla cuando acabe la temporada. Vamos, yo encantado. Y mi apuesta es un spin-off de Greg y Tom. Un Better Call Saul. Un Better Call Saul de Succession, y para mí los personajes obviamente tienen que ser Greg y Tom, partiendo de la comedia y acabando contando algo completamente distinto que pueda equipararse al original. Es que Better Call Saul ha sido un antes y un después a la hora de decir un spin-off no baja la calidad, la sube o la mantiene en direcciones completamente distintas. Yo en mi newsletter de hoy sábado, cuando estamos grabando, el tercer artículo que siempre pongo es el vídeo que se ve a la mitad y luego el siguiente ya es para los suscriptores de pago de Fuera de Series. Es un vídeo que ha colgado HBO Max, que está haciendo últimamente muchas piezas de jueguecitos de los actores, de una cosa más o menos entretenida y ya está, que no está mal cuando juegan. Un brindis por. Y este de aquí es ellos dos intercambiándose los papeles y leyendo la escena del final de la 3ª temporada en esa comilona que tienen, cuando el uno y el otro, cuando Tom dice, Greg, ¿te vienes conmigo o no te vienes conmigo? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y ves cada uno interpretándoselo y pasándolo eso también, que he estado tentado, y al final no lo he hecho, de decir, quiero un spin-off de estos dos ya, pero no quería tentar al destino y ya está. Creo que están posicionándolo muy claro. No sé si habrá negociaciones, no sé si solamente la gente de marketing que ve la química que tienen ellos dos, de verdad, ve el vídeo, porque yo no sé cómo solamente se ríen una vez. Ya lo están viendo las caras de los dos de cómo pueden aguantarse. Matthew Macfadyen es un actor extraordinario. Si no habéis visto Stonehouse en Filmin, por favor, echarle un ojo. Es extraordinario. Y yo creo que esta es la apuesta clara. Y por favor, desde luego yo me suscribo a la recomendación. Si no habéis visto Succession, es que es la serie de los últimos años. O sea, no ha tenido el auge o el boca a oreja que puede tener Juego de Tronos, porque quizás tiene una curva un poquito extraña al principio de la serie, porque es imposible empatizar con todos estos imbéciles malvados, ¿no? Que es Succession. Pero una vez que pasáis ese segundo o tercer episodio de la primera temporada, esto es peor que el crack mezclado con cocaína y con Doritos. Yo es que creí desde el primer momento. Yo sé que estaba en la clara minoría cuando me decían, no, esto es de ricos y tal, que no, que tiene algo más. Pues una vez que acierto, voy a ver, me pongo la medalla. Así que nada. Y con esto concluimos el programa inaugural de FDS Over the Top, el podcast salmón sobre la nueva televisión que hemos hecho y pasarnos este ratito José Luis Hurtado y yo. José Luis, recuerda a nuestra querida audiencia dónde puede encontrar Over the Top. Bueno, pues la newsletter, que es una especie de blog también, porque no hace falta que os suscribáis a la newsletter, podéis también entrar en formato blog tras la pantalla inicial, overthetop.es con las 3 W delante, podcast en iVoox, Apple Podcast y Spotify, soy yo, @overthetopes en Twitter, y en Telegram, pues lo ha dicho Carlos también antes, telegram.me/overthetopcm. Pues acabo de ver que estaba aquí el Telegram y que yo estaba haciendo el tonto todo el rato. ¿Ves? Esto tengo que subirlo arriba. En fin, cosas de la primera. Esto es cosas del debut que poco a poco iremos puliendo. Fuera de serie, ya sabéis, toda la información en fueradeseries.com, que nos podéis escuchar ahí, que tenemos un nuevo programa donde nos estáis escuchando ahora mismo, que es Gran Angular, donde combinaremos el tener todos los meses este FDS Over the Top con alguna entrevista. Por ejemplo, aquí estamos subiendo todas las ciclos o todas las audios, todo
todos los audios del ciclo actual de mi episodio favorito que estoy haciendo en el Instituto Juan Gil Albert. Tenéis ya disponible el de Borja González Santoraya y Diana Rojo hablando de Luimelia. Tendremos dentro de nada el de Alejandro Ibáñez hablando de historias para no dormir y el legado de su padre Chicho Valle Serrador. Y este próximo martes, y aprovecho para invitaros si estáis por Alicante, a partir de las 6:30 de la tarde tendremos a Carlos del Hoyo y a Paloma Rando hablando de su experiencia escribiendo Señoras de Lampa, donde Paloma Rando estuvo la segunda temporada, y luego pues Paloma no deja de ser una persona que escribe en nuestro país por partida doble, porque escribe en nuestro país y en el diario El País sobre televisión, para que podáis hacer todas las preguntas. Así que tenéis toda la información de esto, como os digo, en fueradeseries.com. José Luis, un abrazo muy fuerte y gracias por este rato. Me lo he pasado tan bien. Tan bien. Yo no sé si nos oirán más, menos o semipensionista, pero aunque sea tú y yo y guardarlo en un cajón, que lo hacemos mejor con un café en Lauceros. Yo no te digo que no, pero me lo he pasado muy bien. Bueno, pues es que es de lo que se trataba, ¿no? Nosotros siempre que nos juntamos nos lo hemos pasado muy bien. Hacía muchos años que nos grabábamos juntos, desde aquella cosa que fue hablando de que fue un experimento de cómo hacer binge listening, que al final nos columpiamos completamente porque la gente tiene programado el podcatcher para que se le descargue solo los 2 episodios y eso de publicar todo de golpe no fue una buena solución. Pero bueno, si es que ¿a quién voy a encontrar yo que le guste hablar de estas cosas si no es a ti, querido? Pero es que si al final si no probamos no lo sabemos, José Luis. Y eso claro. Tú y yo sí lo hacemos. Otras cosas no, pero probar cositas para ver si funcionan, eso se nos da de miedo. Así que, lo dicho, José Luis, un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo programa en Over the Top, FDS Over the Top, para el mes de abril, que va a ser un programa, bueno, si este ha sido fue espectacular, el de abril puede ser, memorable, memorable. Y a todos vosotros, querida audiencia, como os decía antes, mucho más contenido en Fuera de Series y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.